Hoy día visitaremos el laboratorio de bacteriología que lo coordina la doctora Dora Maurtua para que nos hable del fascinante mundo de las bacterias. Doctora Maurtua, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ti por venir acá al laboratorio. Doctora, para mí siempre es un gusto porque hay tantas cosas que se hacen en Cayetano que todavía no conocemos. Y ese es el laboratorio de bacteriología, ¿verdad? Así es, trabajamos específicamente con bacterias. Pero bacterias, hay una gran variedad de bacterias. ¿Están centrados en algunos tipos particulares de bacterias o...? Bueno, desde que me inicié yo acá en Cayetano, puedo decir del año 84, ¿no? Hemos trabajado bacterias específicamente entéricas, ¿no? Y bueno, en eso. Para aclarar a nuestro público, las bacterias entéricas son aquellas que afectan el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Exacto. Todas aquellas que trabajan a nivel de tracto intestinal. Y que por lo general producen una serie de malestares. Creo que el síntoma más común es la diarrea. Sí, justamente yo me inicié con el proyecto de diarreas. Es un convenio que tuvo Cayetano con la Johns Hopkins y fue financiado por la Nestlé. Vinieron personas de Johns Hopkins, científicos muy destacados, y ahí aprendimos a trabajar sobre encontramos algunos agentes etiológicos de diarrea en la zona de Canto Grande y conocimos verdaderamente cómo se movía en esa zona la diarrea, ¿no? Y cómo les producía la diarrea a los niños. Y creo que una crisis de diarrea más grande que hemos tenido ha sido en la época del cólera. Ah, por supuesto. Nosotros con este proyecto ya teníamos todos los medios adecuados como para aislar cualquier tipo de diarrea, de bacterias que producían estos cuadros de diarrea. Y ahí aprendimos a aislar justamente Vibrio cólera, el que produce el cólera. Pero el Vibrio cólera que produce el cólera es 0,1. Y antes de la pandemia, les informo que el Vibrio cólera non 0,1 que produce simplemente diarrea, pero no las características de la diarrea del cólera 0,1, o sea, del cólera propiamente dicho, ¿no? Se presentaron, o sea, se empezaba a levantar, como muestrábamos las muestras de heces de Canto Grande, ¿no? Comenzaron a caer a aislarse estos Vibrio cólera non 0,1. O sea, habían dos tipos de Vibrio cólera. Uno que daba el cólera que todos conocimos, que es muy famoso, y otro que también causa diarreas, pero no con tanta gravedad, entiendo. No con tanta gravedad. La del cólera, bueno, la diarrea es líquida, es toxigénica, te manda al hospital, ¿no? Y justo ha dicho una cosa interesante, ¿no? Que investigaron antes de la pandemia. La pandemia es un suceso que ha afectado la vida de las personas en sobremanera y me imagino que también el comportamiento de otras enfermedades que no tenían nada que ver con el COVID. ¿Cómo pasó en este caso? Ya, en esa época, o sea, desde el año 2018 actualmente al 2023, en los boletines del Instituto Nacional de Salud, en los boletines epidemiológicos, se ve un cuadro en el cual se ve que en el año 20, en el cual vino la pandemia, ¿no? Todo el mundo se confinó en su casa, se lavaban las manos, lavaban los alimentos, los desinfectaban, ¿no? Se limpiaban los pies al entrar a casa, ¿no? Entonces se ve una curva de bajada como una bolsa y luego subes, ¿no? Entonces se nota claramente, ¿no? Que teniendo esta prevención uno puede evitar las diarreas. Entonces, hasta antes del COVID había, por decir, un número significativo de personas que sufrían, que padecían de diarreas. Cuadros diarreicos, sí. Y después de la enfermedad, o durante el transcurso de la enfermedad, ya era menos frecuente. Era menos frecuente. Y hay otra estadística dada en San Juan de Lurigancho, en el cual te dice de que en el 2023, como subió, ¿no?, la diarrea, ¿qué es lo que se espera para el 2025? Y en el 2025 va a subir más todavía las diarreas. Entonces acá hay una cosa súper interesante, ¿no? Porque en la época de COVID, por los cuidados adicionales, porque además la gente comía en su casa, se lavaba las manos, se desinfectaba los alimentos. Entonces,
la posibilidad de que hubiera cualquier bacteria en la casa eran mínimas. Era mínima. Aumentó después de la pandemia, pero además lo que vemos bastante es que con este cambio climático, con este aumento de la temperatura, también proliferan las bacterias, ¿no? Entonces, si esta temperatura, ahorita estamos con frío, ¿no? Pero que el año pasado no hubo invierno, que las temperaturas han sido mucho más altas que en otras oportunidades, eso también podría propiciar que si esa tendencia se mantiene, van a haber más infecciones. Así es. O sea, se espera que en el 25 pues aumenten, ¿no? Eso es lo que es en la estadística ahorita, ¿no? Que se está... Y eso es un problema, pero si uno ya ve la proyección de que tiende a aumentar y se ha visto que en COVID, cuando la gente era extremadamente aseada, no había, yo creo que eso podría tomarse esa información para impulsar campañas de prevención para no esperar que en el 25 haya una gran tasa de de personas con enfermedades diarreicas. Claro, ahí tiene que echar mano, digamos así, el ministerio, ¿no? Para prevenir, sobre todo capacitar o también dar educación, ¿no? Dar educación, enseñar a la gente a lavarse sobre todo las manos, ¿no? Claro, o sea, ya tenemos la evidencia científica de lo que pasó en COVID, eso debería utilizarse justamente para Deberíamos continuar. Claro, pero hay que fomentarlo, ¿no? Lamentablemente tenemos esa mala costumbre, ante una situación de peligro estamos todos alertas. Pasa y bajamos la guardia y otra vez estamos expuestos a cualquier otro agente patógeno, porque estamos expuestos a muchísimos agentes patógenos. Justamente con el proyecto de Johns Hopkins, en el cual trabajamos sobre diarreas, ¿no? Conocimos a los agentes etiológicos y uno de los principales era E. coli enterotoxigénicas. Entonces las E. coli enterotoxigénicas producen cuadros de diarreas líquidas, ¿no? Eso fue uno de los primeros agentes. Y en segundo lugar venían lo que era el Campylobacter. Y con Campylobacter no se conocía, pero con este proyecto se conoce, ¿no? ¿Y qué hace el Campylobacter? El Campylobacter también produce cuadros de diarrea, pero el cultivo en los laboratorios es diferente porque se cultiva a 42 grados centígrados. En cambio, los otros se cultivan a 37, ¿no? Doctora, y aparte de estas enterobacterias que me viene comentando, entiendo que también trabajan con otros tipos de bacterias. Sí, justamente trabajamos con otro tipo de bacterias que son las bacterias orales, ¿no? Ganamos un proyecto a través de Fondesit, Ciencia Activa, en el 2016, pero debido a la pandemia nos retrasó un poco. Entonces recién se ha cerrado, digamos, en el año 22. Y ahí lo que buscábamos era nuevas tecnologías, ¿no? Para el suministro de algunos fármacos a través del uso del principio activo de algunas plantas o también del propóleo, porque se utilizó propóleos. Ahí utilizamos 13 tipos de propóleos de las regiones de Perú. Y entre las 13, la mejor resultó siendo la de Oxapampa. Entonces el propóleo de Oxapampa es buenísimo, ¿no? Cuando uno va a buscar sí, sí, pero está relacionado precisamente con la manera de extracción, o sea, hablamos del principio activo, ¿no? Y el laboratorio se encarga pues de enfrentar, ¿no? Su actividad frente a bacterias. Pero sin embargo dentro del proyecto, como era el desarrollo de nuevas tecnologías, probamos en la fabricación de biofilms o biopelículas bacterianas. Entonces, si nosotros vemos, nosotros tenemos biofilm a nivel de la dentadura, en los dientes. Producidos por las bacterias de la comida, de la boca. En la boca, normalmente. Entonces, uno generalmente se hace la limpieza cada 6 meses, ¿no? Lo recomienda. Entonces, se forman esos biofilms. Pero atravesar los productos, ese biofilm es un poquito a veces difícil. Entonces, hay que saber cuáles productos se pueden producir para poder eliminarlos. Entonces, o reducirlos. Cuando se va, o sea, el sarro que se forma en la boca, eso es el biofilm de una bacteria. Sí, pero no solamente son bacterias, también hay algunos sustratos, ¿no? Exacto. Y entonces se hace esta estructura dura que cuesta sacarla. Claro, es que el biofilm puede ser por una misma bacteria
o pueden ser varias especies bacterianas, pero se van juntando las bacterias, ¿no? Una encima de otra, y en nivel oral hay una muy especial que adhiere a todas las bacterias, que es el Fusobacterium nucleatum, ¿no? Es una bacteria fusiforme. Entonces, in vitro lo hemos tenido que elaborar y hemos trabajado con Streptococcus gordoni, porque a nivel oral hay muchos estreptococos, o sea, son bacterias orales, ¿no? Toman diferentes nombres. Por ejemplo, el Streptococcus mutans es el que produce la caries, ¿no? El Fusobacterium nucleatum también produce caries, pero la limpieza y todo hace de que uno reduzca ese proceso. Entonces, un poco la idea es encontrar el principio activo de plantas que ayuden a disolver, ¿sería una palabra buena, el biofilm, o que se pueda degradar? Degradar, yo creo, ¿no? Más que disolver, o sea, degradar para hacer una buena limpieza. Que también de repente podría incluirse los enjuagues orales, en las... Precisamente dentro de este proyecto, o sea, estaba la elaboración de un colutorio, ¿no? Y para eliminar este biofilm. Y me había contado que algo interesante de este trabajo fue que fue interdisciplinario y además con otras instituciones. Sí, fue interdisciplinario porque intervino la Universidad Nacional de Trujillo, también la Universidad Nacional de Ingeniería y la Facultad de Estomatología, que intervinieron bastantes, bueno, de ahí sacamos 2 doctorados, uno de Cayetano, uno de la UNI, 2 de maestría, también uno de Cayetano y otro de la UNI, ¿no? En total hemos sido 4, pero aparte de eso se quedó el material como para sacar licenciaturas. Entonces ahorita se está trabajando licenciaturas y también maestrías. Por ejemplo, hay un alumno que ha aprovechado uno de los extractos, que es el de la tara, ¿sí? Y uno de los fragmentos, digamos así, de los residuos, no fragmentos, de los residuos, lo está utilizando, ¿no? Para experimentar en el biofilm de Staphylococcus aureus. Los Staphylococcus aureus también producen cuadros de diarreas y también están metidos en lo que es en las industrias alimentarias, en los materiales inertes, ¿no? Llámese láminas de acero, o sea, como la misma mesa donde se trabaja, por ejemplo. Exacto, o también en casas también trabajas con material de acero, a veces en mesas con material de acero, ¿no? O en los restaurantes también las cocinas tienen también material de acero. Entonces, él está probando si los Staphylococcus aureus forman los biofilms encima de este acero y aplicar este producto, o sea, el principio activo de esta planta o de la tara, ¿no? En el acero. Y, sí. Pero esto es importante porque nosotros entendemos que las bacterias en el cuerpo humano generan una serie de efectos nocivos y uno pensaría que la bacteria solo prolifera en superficies vivientes, ¿no? Pero que en superficies inertes como la mesa, el cuchillo, las aspas de una batidora, podrían estar estas bacterias y al final uno come un producto en la calle y se infecta. Y se infecta, precisamente. O sea, donde hay ranuras, maderas y esas cosas, esas superficies inertes ásperas, o sea, es más propenso que hayan bacterias. Yo tengo una pregunta casera. Por ejemplo, la tabla de picar, que suele ser de madera. Ese debe ser... Es rica en bacterias. Un cultivo, porque uno corta ahí la carne, el pollo, las verduras. De pronto corto la carne, el pollo y no lo lavo bien y corto mi cebollita para mi salsa de cebolla que no la cocino. Entonces eso podría ser un poquito... Es algo increíble, ¿no? Yo en una oportunidad fui a hacer un muestreo precisamente de un restaurante. Y la tabla de picar, como tú dices, es una de las características y se conocen ya de que hay una cantidad grande de bacterias. El cocinero lo metió en agua con lejía, ¿no? Y antes de que yo muestreara, pero igual lo muestreé, ¿no? ¿Y qué crees? Salieron un montón.
salieron bacterias. O sea, sí. bueno, imagino que se ven resistentes también, si se vuelve resistente al antibiótico, se debe volver resistente a cualquier desinfectante. Así es, así es. Solamente había que comprobar verdaderamente la resistencia, ¿no? Pero sí, resultaron bacterias. Pero O sea, me cabe la duda de que digo, entonces yo no voy a usar la tabla de madera porque se llena de bacterias. Y uso hay unas tablas que hay como que lisas, de Plásticas. mármol, o qué sé yo, lisas. Pero Sí. también se pueden formar biofilms ahí. Claro, sí, el Staphylococcus aureus que ha trabajado el alumno también ha encontrado de que puede desarrollar en el acero, ¿no? Puede desarrollar en otras superficies. Entonces lo que se requiere es asegurarte verdaderamente de hacer una limpieza adecuada y bueno. Pero también ocurre que el cuerpo crea resistencia a muchas bacterias, ¿no? Por Sí. ejemplo, voy a hacer un comentario medio gracioso. Nosotros estamos en Cayetano y salimos a comer en los restaurantes por aquí que muchas veces no cumplen todos los criterios mínimos de cuidados. Esterilidad, limpieza. Y no nos pasa nada, ¿no? No. Pero de pronto viene una persona que nunca ha comido así y le puede dar una infección. Claro, eso está relacionado con unas bacterias que se llaman justamente las que hablaba y encontramos en Canto Grande, que es las E. coli enterotoxigénicas, y que te produce los cuadros de diarrea líquidas, sin fiebre, ¿no? Esas bacterias, o sea, acá nosotros estamos acostumbrados a comer de todo, Claro. ¿no? Y tenemos una flora microbiana ya adaptada. Pero si tú te vas a otro país o a otra región, de repente, ¿no? Tú podrías tener un cuadro de diarrea y cuando te hacen el estudio o el cultivo de ese cuadro diarreico, justamente a veces sale la E. coli enterotoxigénica. Que la de aquí no me hace daño, pero la de allá sí. Claro. O sea, mi ¿por qué? cuerpo, Porque mis bacterias ya la conocen. Claro, los de allá estás comiendo algo diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso también resalta el hecho de que no todas las bacterias son malas para el hombre. De hecho, que nuestro cuerpo sin bacterias no funciona, además. No, porque nos da vitaminas, o sea, la Escherichia coli y la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Entonces hay Escherichia coli, por ejemplo, que son diarreagénicas, que producen cuadros de diarrea, ¿no? Pero viene de afuera, ¿no? O algo pasa en nuestro organismo que la cuestión es que se produce el cuadro de diarrea. Nosotros tenemos nuestra propia E. coli. Sí, y es la que nos cuida Sí. de las otras E. colis. Así malas. es, así Mira, qué es. interesante. Y no solamente coli, digamos, tenemos otros, ¿no? Entonces es sumamente interesante, ¿verdad? Porque a veces uno siempre asocia las bacterias con aspectos negativos sobre la salud, pero son nuestras bacterias las que nos protegen contra las malas bacterias que vienen del entorno. Claro, porque recordemos, no solamente bacterias, sino también hablemos de hongos, ¿no? El penicillium, por ejemplo, si lo pones encima de un estafilococo in vitro, produce toxinas, entonces inhibe el desarrollo del estafilococo, ¿no? Entonces, sí, producen sustancias que pueden eliminar a otras bacterias. Entonces nuestro cuerpo es un campo de batalla para microorganismos, básicamente. Exacto. Doctora, sumamente interesante porque hemos visto enterobacterias diarreicas, hemos hablado de los biofilms, ¿no? de estas bacterias que forman films y que también generan problemas de salud. Hemos hablado también de algunas plantas medicinales que se están utilizando para encontrar sus principios activos que pueden combatir la actividad bacteriana. Pero había un dato curioso que me había contado antes de la entrevista de otro estudio que están realizando acá. Sí, no solamente realizamos proyectos para obtener el doctorado, obtener la maestría, sino también para que obtengan los chicos la licenciatura. Entonces tengo a Diana Uzcapi, es una exalumna de Cayetano, que está trabajando con el intestino de cucarachas, por ejemplo, ¿no? Con el intestino de cucaracha. Sí, me parece un poco fastidioso trabajar con esto, ¿no? Bueno, ha tenido que aprender a atrapar a las cucarachas, ha tenido que aprender a separar específicamente el intestino, ¿no? Y cultivar el intestino y ver qué tipo o especies bacterianas hay. Entonces, ella quiere comparar qué microorganismos hay en el intestino de las cucarachas en un hospital,
en los buzones de un hospital y en los buzones de un centro educativo, ¿no? ¿Y por qué esta diferencia entre, o sea, por qué escogí estos dos grupos, hospital y colegio? Porque en los hospitales generalmente se trabaja con materiales químicos, ¿no? O también antibióticos. Entonces, podemos suponer, ¿no?, que los desagües contienen estos productos. En cambio, en un centro educativo, los desagües deben de tener más desperdicios comunes, ¿no? Entonces esperaría que las cucarachas de los hospitales estén sanas o libres o con menos cantidad de bacterias que las de los colegios, por ejemplo. Podríamos esperar eso, quién sabe, pero no lo sabemos, todavía no sabemos Claro. qué es lo que va a salir. Pero es ¿no? sumamente interesante, ¿no? Porque eso puede abrir luces a un montón de estudios más relacionados, pues porque, bueno, las cucarachas siempre están asociadas a enfermedades y de repente no en todos los casos sean portadoras de enfermedades. Ya, yo creo que Carla, aquí se encuentra Diana y ella nos puede hablar mucho mejor de su trabajo. Excelente, doctora. Soy Diana Uzcapi, bachiller de la carrera de Biología y actualmente tesista de licenciatura relacionado al proyecto Determinación de enterobacterias en el intestino de la cucaracha en los buzones de desagüe de un hospital nacional y de un centro educativo superior. En esta oportunidad se evidencia a las cucarachas capturadas del centro educativo superior y en el cual después de ello se va a ver una disección del intestino y se van a evidenciar qué bacterias contiene. En esta oportunidad se va a dar diversas bacterias como el E. coli, en el cual se produce enfermedades relacionadas a la diarrea y en el cual son muy importantes debido a que hay estudios que se evidencian que son vectores de enfermedades transmisorias. Gracias. Doctora, ha sido muy interesante esa entrevista con usted, pero me gustaría que antes de terminar nos pueda dar un mensaje para los jóvenes. ¿Qué le diría a los jóvenes que por ahí están dudosos si estudiar una carrera de ciencias o no? La carrera de biología es muy interesante porque no solamente puedes aplicar la parte microbiológica, porque nosotros aplicamos la parte microbiológica, sino también hay otras ciencias en las cuales puede aplicarse. Entonces, Cayetano verdaderamente es una buena opción para estudiar porque tiene diversos laboratorios en los cuales se les permite al alumno ingresar desde, no desde el inicio, pero sí del segundo o tercer año de estudio, ¿no? Y acá hemos visto también en su entrevista cosa que repetimos siempre, ¿no? Cómo la ciencia ayuda a resolver problemas que afectan a las personas a diferentes niveles, salud, etc. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre a su programa de Soy Cayetano. Síganos por redes sociales. Si tienen algún tema de interés que quisieran saber más o de repente algún programa que ya hemos hecho pero que les gustaría que ahondáramos más, coméntenlo en nuestras diferentes plataformas para poder atendernos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.